vamos a poner el tema. Vamos a tener un título, como siempre, porque es importante. Y uno de los títulos que quisimos poner, porque no sabíamos exactamente cuál, pero tiene que ver con esto: muertos sin Dios, vivos en Cristo. ¿Okay? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy con la ayuda de Dios, y que no la vamos a terminar por tiempo, pero que vamos a continuar, si Dios nos permite, la siguiente semana. Ese es el tema, y tenemos un versículo que gobierna de alguna forma lo que vamos a hablar, que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Ese es el versículo que vamos a estar mencionando, usando para poder compartir lo que traemos de parte de Dios. Y dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder ¿de quién? De Dios. Este es poder de Dios. Con eso en mente, vamos a tratar de llegar a un lugar, a un punto donde Dios pueda traer ese entendimiento de lo que leímos, ¿ok? Creo yo, y por lo que oímos y hemos seguido y seguiremos viendo, es que el Espíritu de Dios nos está equipando para que podamos ser elevados en un conocimiento de Cristo, ¿sí? Pero este conocimiento de Cristo no tiene que ser personal. Este conocimiento de Cristo tiene que ser corporativo. Y nosotros, los que estuvimos en estas reuniones, vemos y vimos y disfrutamos de este cuerpo, ¿sí? Por lo que nos permitieron estar o tener en un lugar, y por los que nos administraron la palabra, por las gracias de parte de Dios de estos hombres. Y eso es a lo que voy: la gracia de Dios depositada en hombres y mujeres que hemos y han entendido este llamamiento. La enseñanza requiere de tiempo para nosotros, ¿cierto o no? Y es lo que dijimos hace rato. A veces decimos que no tenemos tiempo, pero hay que entender que la enseñanza requiere de tiempo, ¿sí? De tiempo para que Dios, ¿sí?, traiga a nuestras vidas precisamente esta información y esta revelación por el Espíritu a nuestras vidas, para que ese entendimiento que da solamente el Espíritu de Dios pueda ser revelado a nuestras vidas, ¿sí? Ahora, yo sé que varios de los que ya tenemos un tiempo de haber entendido, conocido, escuchado, aprendido de Dios, ha pasado ya algún tiempo atrás, ¿sí? Pero para Dios no hay pasado. Para Dios no hay pasado. Ese pasado es el que nosotros guardamos. Para Dios no existe el pasado ni el futuro. Es un constante que permanente y presente. Esto es muy importante pedirle a Dios que nos lo haga entender, porque muchas veces lo que sacamos viviendo en el presente, ¿qué es normalmente? ¿Qué es? El pasado. Y muchas veces el pasado no nos permite llegar hasta el punto que Dios quiere que nosotros podamos entender. La palabra dice que ahora ya estamos ¿en quién? Estamos en Cristo. ¿Sí? Dios tampoco nos prometió una vida futura. Dios lo que nos dijo y nos ha hablado desde que Jesús vino es que Dios nos vino a dar vida eterna, ¿sí? No una vida futurista, no una mente futurista, una vida que eterna.
que puede ser vivida en el tiempo cronos, o sea, en nuestras vidas, en el tiempo en el que estamos, pero que también por la limitación que tenemos va a ser en el presente y más adelante, pero no es que Dios, ¿sí? No es que Dios nos quiera dar una vida futurista. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, no decir, pues el día que nos vayamos al cielo, cuando yo, ¿me explico? No es así, sino que la vida que Dios nos ha otorgado en el Hijo es presente y permanente, pero tiene un espacio en el tiempo cronos en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Tú y yo nacimos físicamente o biológicamente, pero llegó un día, en mi caso tenía yo 19 años, físicamente hablando, cuando Dios llegó a mi vida. ¿Sí? Cuando yo escuché de la predicación del Evangelio. A algunos les llegó más tarde, a algunos les llegó desde la cuna, pero no se hace uno creyente desde la cuna, sino hasta que llega a tener una conciencia. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver más adelante porque es un tema bastante profundo, ¿sí? Que se requiere de un entendimiento del espíritu al espíritu del hombre. ¿Sí? Entonces, nos llega en un tiempo cronos la vida espiritual, porque el espíritu abre un espacio en la vida del ser humano para poder llegar a nosotros. Entonces, hay que cambiar ciertos conceptos de enseñanza. Esto no quiere decir que todo lo que aprendimos está mal, o estuvo mal, o sigue estando mal, pero sí tenemos que reconfigurar. ¿Sí? Yo he visto que, por ejemplo, en mi teléfono, no sé si en el de ustedes, cuando lo prendes y a veces te dice que tiene que actualizar, ¿no? Ahí dice, ¿quiere actualizarse? Y le puedes decir sí o puedes decir no ahora. La reconfiguración de la enseñanza de la palabra es algo similar. No quiere decir que porque el teléfono me dice que tiene que ser reconfigurado o actualizado, mejor dicho, lo voy a tirar. Lo que tengo que hacer es que actualizar. ¿Sí? Hablando en un ejemplo natural. En nuestras vidas hemos aprendido muchas cosas, pero no todo lo que hemos aprendido es bueno. Tampoco todo lo que hemos aprendido es malo. Pero la palabra misma dice que retengamos lo bueno y desechamos lo malo, que es lo que estoy tratando de decir y hemos tratado de explicar, que hay enseñanza en nuestras vidas que es una enseñanza de hombre, con buenas intenciones, con buena voluntad, pero que no es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos o tengamos presente. ¿Sí? No es que ahora, pues entonces, ¿qué hago? Actualizarnos. Hay una por ahí, una lonita que dice, creo que no la tengo, nuevo pacto, ¿no? Por ahí. Ahí está. ¿Sí? Nuevo pacto es la actualización de un conocimiento y de un entendimiento de que ahora nuestra vida no va a ser direccionada por un pacto que ya caducó, por un pacto que ya tuvo cumplimiento. Eso es lo que trato de decir en que tenemos que actualizarnos espiritualmente hablando. ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. La vida eterna nos debe de dar un pensamiento presente. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida eterna. Dios nos dio vida, ¿qué? Eterna. Y también dice en abundancia, también en otra parte, ¿no? Entonces, la vida eterna nos da un pensamiento presente y puede este pensamiento suceder en el tiempo en el que lo estamos oyendo. ¿Sí? Esto es obra del Espíritu. ¿Es obra de quién?
del Espíritu, no es de voluntad humana, sino es obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que queremos conocerle. Lo que es en Dios puede ser en nosotros, a eso nos referimos, ¿sí? Cuando se nos corre, ¿qué? El velo, ¿sí? Eso que estaba oculto puede ser visto por nosotros porque el Espíritu de Dios está trayendo una revelación a nuestras vidas, que es lo que durante algunos años ha estado sucediendo en mí y yo sé que también en ustedes. Pero ¿sí? Es importante y es necesario que nosotros busquemos, lo provoquemos. Es una palabra muy humana, pero que es entendible, ¿sí? La búsqueda, no porque esté perdido, sino querer saber y conocer, ¿sí? A eso nos referimos. La provocación, el hambre que tú y yo tengamos de Dios hará que este espíritu de revelación corra en nuestras vidas aquello que está obstruyendo nuestra mirada de lo que Dios quiere que nosotros entendamos y sepamos, ¿ok? Ahora, dijimos o dije hace un momento que hay un momento en nuestra vida, Cronos, que se mete, que la vida eterna o la vida espiritual tiene lugar en un tiempo Cronos. Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. En Marcos 6, 30, 44, es para que lo anoten, un ejemplo de lo que Jesús trajo en el tiempo que estuvo en la tierra cuando alimentó a 5,000 personas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del milagro de Jesús? Cuando compartía ante una multitud y exactamente la cita es Marcos 6:30 al 44 para que lo lean en casa. Es un cuadro de cómo lo eterno se mete en el tiempo, ¿sí? Para que nuestros ojos puedan verlo. Es un ejemplo natural, pero que nos va a ayudar a entender algo después más profundo, ¿sí? 2 peces y 5 panes, ¿sí? 5,000 personas fueron saciadas, alimentadas y aún quedó para llevar. ¿Sí? Aún quedó para llevar el itacate, como decimos aquí en México. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo el mundo del espíritu, ¿sí? Irrumpe en el tiempo Cronos para que se manifieste lo que no se ve a simple vista. Es un ejemplo natural, ¿sí? De cómo Dios irrumpe en el tiempo. Ahora sí, vamos a volver a tomar este versículo, que es el 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? Es poder de Dios. Una de las cosas que Dios quiere en este tiempo, en la vida de nosotros, de la iglesia, es que nosotros propiciemos que se manifieste esto eterno y espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que la gente lo conozca y lo vea. Y lo que dije al principio, que es tiempo de darle valor justo a lo que creemos o en lo que creemos.
darle valor justo a lo que creemos, porque muchas veces, y esto lo digo porque en algún momento dado, creo que alguna vez nosotros lo hemos pensado, lo hemos manifestado y lo hemos vivido, que no le damos valor a los asuntos eternos, a las cosas espirituales. Sí, sí. Dije aquí, hay que darle justo valor. ¿Sí? Por ahí dicen que el interés tiene pies. A donde tú le das valor, tú estás o vas. Y es tiempo que la iglesia del Señor le dé justo valor a la predicación, a la enseñanza, a la oración, a la canción también, porque tiene que ver con canción cantada. ¿Sí? Es importante que nosotros le demos ese justo valor. Aquí en nuestro país tenemos diferentes denominaciones de dinero. ¿Sí? ¿Cuál es la denominación más alta en México? ¿Cuál es el billete más alto? 1,000. ¿Sí? 1,000 pesos. ¿Cuál es la más, la denominación? Pero no, 10, ¿hay 10 centavos todavía? Ajá. Si pierdes, pero ya no los hagas. Los 50, vamos a dejarlo en 50 centavos. ¿Qué pasa si tú caminando se te caen 50 centavos? Muchos no le hacen caso. Pero ¿qué pasa si se te caen? Te das cuenta que se te cayeron 1,000, te regresas a buscarlos. ¿O no? Al menos lo intentas. Y otro, no es lo mismo que te causa perder 50 centavos o 20 pesos o 50 pesos o 100 pesos que 1,000 pesos. No es lo mismo, porque con 1,000 pesos puedes hacer varias operaciones domésticas y compras que con 20 pesos. Entonces, lo que tú oyes, lo que oímos nosotros, lo que hemos estado oyendo, ¿qué denominación le vamos a poner? Hablando en un término muy humano. Yo creo que algunos sí le ponen un valor que no es el máximo valor. Y es importante, como dije hace rato, que le pongamos el justo valor. El justo valor. En este caso ¿serían qué? 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿Sí? Darle valor a lo que escuchamos y dejar de oír sin darle un valor específico. ¿Sí? A lo que compartimos en este lugar, a lo que ahorita fuimos a escuchar en otro lugar, ¿qué valor le estamos dando? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados con un valor. Al grado de que el Padre envió ¿a quién? A su Hijo. Sí. A su Hijo. Fuimos diseñados para eso. Jesús habló en misterio y mencionó en Lucas 8 al 10 acerca de la moneda perdida. ¿Se acuerdan de esa parábola? De la mujer que perdió una moneda. Jesús habló en misterio y mencionó acerca de la moneda perdida. No devaluada, sino perdida. Al ser humano lo mueves solo a lo que le da valor o precio. ¿Sí? Repito, al ser humano lo mueve solo a lo que le da valor o precio. ¿Sí? Y cuando es de alto precio hasta lo presumes. Mira estos lentes. No, me he topado con algunos que son Ray-Ban, ¿no? Me costaron 2,000 pesos.
Digo, mira, estos del Oxxo me costaron 30, ¿no? Y me sirven muy bien. O sea, distintos valores, ¿no? Lo aprecias más porque gastaste más, porque te costó más, porque hiciste un sacrificio para obtener eso. ¿Sí? De ese valor estamos hablando. ¿Sí? Sin ese precio, a lo que tú le das, ese valor, no hay movilización. Por eso la iglesia no se mueve mucho. Si vamos entendiendo, vamos capturando hacia dónde vamos. Porque en la iglesia los miembros no le estamos dando ese valor, por eso no hay movilización, por eso no hay un impacto. ¿Sí? ¿Cuánto vale la palabra? Y no lo digo literalmente, para entender, ¿sí?, qué valor le estamos dando. Y esto no debe de traer condenación, ni tampoco es un regaño. Simplemente hay que hablarlo por si alguien aquí, por si alguien allá afuera no ha entendido el valor, que es el que nosotros podamos oír, nos puedan compartir, el valor que le damos a la libertad religiosa que tenemos en México. Dice la palabra que Dios es rico, ¿no? Y que Dios nos ha enriquecido. Eso también dice la palabra, que hemos sido enriquecidos. Pero a veces decimos, pero pues aquí no veo mucho que digamos en mi cartera. Por eso la falta de entendimiento de lo que Jesús habló trajo muchos problemas a las personas. Porque si tomamos esta parte de que Dios es rico y nos ha enriquecido, es porque nosotros le estamos dando un valor a la palabra. ¿Sí? Y que tú y yo, cuando traes esa mentalidad de que voy a oír una palabra de parte de Dios y le pones el alto valor, cuando tú sales de este lugar o de algún lugar donde se predique la palabra, tú y yo debemos salir enriquecidos. ¿Sí? Debemos de salir enriquecidos por lo hablado, por lo escuchado, por el valor que le estamos poniendo a la palabra. La palabra de la cruz, dice ahí, puedes ponerle el versículo. Porque la palabra de la cruz, dice la palabra de la cruz, es muy específico. No dice las palabras, dice la palabra de la cruz. Si nosotros empezamos a tratar de ver un poquito más lo que hemos ya oído y hablado, la palabra de la cruz y crucificado tiene mucha relación. Cruz y crucificado. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Porque la palabra cruz y crucificado se hacen una sola. ¿Sí? Una sola. Cristo no solo fue crucificado en una cruz, sino que es la palabra de la cruz. ¿Sí? Voy a volver a repetir esto porque esto hay que entenderlo en nuestro espíritu, es muy importante. Cristo no solamente fue crucificado en un madero, no fue crucificado en una cruz, sino que es la palabra de la cruz. De ahí deriva crucificado. ¿Sí? No es un palo, no es un madero, es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz determina la fe para salvación de todas las personas que creen o hemos creído. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? La obra de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la obra de Dios? Porque hemos oído en el transcurso de nuestras vidas que muchos dicen es que estoy haciendo la obra de Dios. El otro día cuando estaba trabajando en un lugar, una persona dijo, voy a dejar de trabajar ya, me voy a jubilar.
aunque tenía un oficio donde no se jubila uno, pero él decía, me voy a jubilar, ya no voy a trabajar porque ya ahorré, porque voy a hacer la obra de Dios. Pregunto, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Porque cada quien le pone lo que quiere a la obra de Dios. ¿Sí? Cada quien hace según su entendimiento, su conocimiento de lo que es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Es algo que deberíamos nosotros preguntarnos para poder realmente hacer ¿qué? La obra de Dios, porque como repito, cada quien dice, no, yo estoy haciendo la obra de Dios. Y sabemos que hay mucha gente que está esforzándose en la gracia, pero equivocadamente haciendo una labor a la cual Dios no le llamó a hacer. A lo mejor conocemos a alguien. A lo mejor tú y yo en algún momento dado de nuestras vidas creímos que estábamos haciendo la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios no es lo que uno quiere hacer, ¿sí? Sino el conocimiento revelado único a quien Dios por su gracia le ha dado a conocer, ¿sí? Le ha dado a conocer. Y esto es muy importante, porque entender y conocer que es la gracia de Dios que se expresó en nosotros, ¿sí? Para saber que no solamente éramos pecadores. Y aquí es donde vamos a tener que reaprender, ¿sí? O a entender que nosotros todos y todo ser humano, según la herencia que nos dieron nuestros padres, históricamente hablando desde el comienzo, nacimos ¿qué? Ahí está el asunto. Porque cuando Adán y Eva pecaron, aunque no fue Adán únicamente al principio, sino que fue Eva, Adán como responsable tuvo que hacerse responsable. ¿Qué fue lo que ya lo que hemos visto? Hay que recordarlo. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? El día que comas de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Antes de entender que éramos pecadores, debemos entender que estábamos muertos. Cuando Dios nos dio vida, nos dimos cuenta que estábamos en pecado. ¿Sí? ¿Vamos capturando esto? ¿Qué es lo que nosotros le compartimos a las personas? ¿Cómo nos llegó a nosotros el Evangelio? De distinta forma, pero al menos yo, esto lo hablo de manera personal. Yo compartí, prediqué y me predicaron, pero no me dijeron eso. A mí me dijeron que era pecador y me dijeron que Dios me amaba. ¿Eso impactó mi corazón? Claro que sí. Te pregunto, ¿qué te impactaría más en este tiempo? ¿Ver a una persona que ama a otra o que la quiere, o ver a un muerto, literalmente hablando, resucitar? ¿Qué te impresionaría más? Seamos honestos. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con Lázaro? Hablando como ejemplo.
bíblico. La gente que estuvo ahí, yo no creo que hayan dicho, esto lo he visto muchas veces. Lo extraordinario es que un muerto cobre vida. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que reaprender esto. Porque la mayoría de nosotros, la mayoría no todos, nos llegó el Evangelio según nuestra condición en la que estábamos. ¿Sí? Algunos estaban solos, algunos estaban metidos en situaciones difíciles, divorcios, enfermedades, vicios. Y ese es el testimonio que damos. Y viene otro golpe a nuestro ego. Tenemos que dejar de testificar de nuestra vida. Tenemos que testificar de la vida de Dios. El testimonio no es lo que no es así, ni debe de ser así. Mi testimonio es que yo estaba muerto y Dios me dio vida. Dios me resucitó. Es lo que tenemos que enseñarles y señalarle a las personas. ¿Por qué? Porque como hemos hablado anteriormente, hay personas que dicen, miren, pues yo estoy bien, mi familia está bien, tengo un buen trabajo, tengo una buena economía, no necesito de Dios. ¿Sí? Y puede que haya gente así. ¿Cómo le compartes? Porque tú vas y le dices, es que Dios puede cambiar tu matrimonio. No, pero es que yo estoy bien en mi matrimonio. Es que Dios va a traer riquezas a tu vida. La prosperidad. Estoy próspero. Es que Dios va a sanar estoy sano. ¿Cómo le compartes? Pero si llegas y le dices, ¿sabes qué? Tú sin Dios estás muerto. Caminas, pero estás muerto. ¿Qué le dijo Jesús al rico que llamó? Deja que los muertos entierren ¿qué? A sus muertos. Ese es el primer mensaje que debería de escuchar la gente. ¿Sí? Claro, no estoy diciendo que entonces ya no les vamos a decir que Dios los ama. Claro que sí. Pero el entendimiento de haber estado muerto y haber resucitado se entiende perfectamente después el amor de Dios. ¿Sí me explico? Si yo entiendo, porque ahora sí, gracias a Dios, lo entendí, ya se me abrió el entendimiento, dije, wow, yo estaba muerto, pero Él me dio vida. Y en esa vida que me dio al resucitar me mostró que su amor. Era un pecador, pero ahora soy un santo. Ese es el impacto que causa el entendimiento de una verdad que es absoluta, no es relativa, es absoluta. Muertos, que resucitamos, porque Él nos resucitó. Eso causa un impacto. Al menos, no sé si a ti, ahorita que estás entendiendo o estás escuchando, captures este mensaje, esta palabra, y le des valor. Pablo es el ejemplo más visible, al grado que dijo, todo lo tengo por basura. En un tiempo me sirvió. Trabajaba o él hacía la voluntad la obra de Dios, según él, ¿no? Porque perseguía a la iglesia, porque andaba acá y andaba haciendo esto. Dijo, nada de eso. Nada de eso. Ahora, dice, soy esclavo. Ahora soy prisionero. Por esta causa. ¿Cuál era la causa? Esa causa de Dios. ¿Sí? De conocerle, de saber que en otro tiempo estábamos muertos, que no teníamos
Ninguna oportunidad. Esa es la palabra que probablemente nos haga entender más. Tú y yo no teníamos ninguna oportunidad porque estábamos completamente muertos. Y aparte esclavos. Imagínate más. Muerto y esclavo del pecado. Si se nos revela esta verdad, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos dio vida por su gracia. Y ahí es donde entra esta palabra, porque muchas veces otra de los aspectos que hemos hablado es que el primer concepto que tenemos de gracia es un favor inmerecido, ¿no? El primer pasito de esta palabra en cuanto a una expresión es que la gracia es un regalo inmerecido. Entendiendo ya esto y la obra de la cruz, ¿sí? Entonces, la gracia no es un regalo inmerecido. La gracia es un valor merecido, porque la obra de Cristo lo hizo merecido. El Padre hizo a Cristo merecedor de esa gracia, y la gracia de Cristo depositada en Él nos hace merecedores de su amor. ¿Sí lo estamos entendiendo? Es algo sumamente poderoso. Por eso decía que te debemos de reconfigurar algunos aspectos que ya hemos dado por entendidos, pero que el Espíritu de Dios en este tiempo está trayendo el entendimiento de recorrer el velo para que podamos ver de una manera mejor lo que está, ¿sí? Entonces, el Padre, por el cumplimiento que hemos hablado de la obediencia de Cristo hasta la obediencia de la muerte, dice el apóstol Pablo, aprendió obediencia hasta la muerte, ¿sí? Le fue dado la gracia de Dios merecidamente por haber obedecido, por haber cumplido la ley. Y todo lo que el Padre le había dicho, Él lo cumplió todo. Entonces, hay esta gracia merecida en Cristo, ¿sí? Por la obra, por su muerte, por su sufrimiento, que ahora en Él, nosotros entonces, ¿qué? ¿No dice la palabra que somos coherederos en Cristo? Pues también somos coherederos merecedores de esta gracia, no por mí, por la obra de Cristo, ¿sí? Por la obra de la cruz. Es que nosotros somos merecedores ahora de esa gracia. Obviamente entendiendo que estábamos muertos, ¿sí? Y que no teníamos oportunidad alguna de librarnos de ser esclavos. Pero que ahora en Cristo, Él nos ha compartido de esos beneficios, ¿sí? De esos beneficios. Ahora, si ya hablamos y estamos entendiendo que el primer mensaje que nosotros tenemos que llevar a las personas como evangelistas, porque también aquí hay que saber qué es un evangelista, cuál es la labor de un evangelista. Jesús dijo en Mateo 10:8, pero esa sí la tienes, ¿verdad? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad, ¿qué? Muertos. Resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia, ahí está, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es? ¿A qué se refiere según ahorita lo que estamos hablando? La gracia que Dios depositó en nosotros fue vida. Si tú y yo de gracia recibimos la vida de Dios, tenemos que dar de gracia esta vida que Dios nos dio a otros. El mensaje de salvación, ¿sí?
el mensaje de salvación. Y es precisamente que un evangelista, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo, no sé, corríjanme si fue a Timoteo o a Tito que le dijo, haz labor de evangelista? ¿Sí? No sé si es Timoteo o es Tito. Sí, ¿verdad, Timoteo? Haz labor evangelista. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Haz labor evangelista. Nosotros creemos que el evangelista es aquel que lo siguen las multitudes y que les dice lo que tradicionalmente conocemos. Una campaña, viene un evangelista, porque así le decimos, ¿no? Viene un evangelista que es un motivador muchas veces, algunas veces sensacionalistas, y lo digo con mucho respeto porque yo lo vi en algunas ocasiones. Pero un evangelista según estamos entendiendo es aquellos que tienen el don de resucitar muertos. Y Jesús nos dio ese mandato. El Espíritu de Dios está sobre mí, claro. Esto fue la apertura cuando leyó el pergamino de Isaías. Pero después Él nos dio también lo que de gracia había recibido del Padre y nos dio esta orden: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Un evangelista es alguien que tiene el poder de resucitar a los muertos. ¿Estamos hablando de qué muerte? Espiritual. Tú y yo estamos llamados a resucitar muertos. Es la orden de Jesús a sus discípulos. Vayan, ¿sí? Y sanen, limpien, resuciten, echen fuera. De gracia recibiste, dad de gracia. Y hacer la obra de evangelista es resucitar, ¿qué? A los muertos. Si tú y yo hemos sido resucitados en el amado, tenemos el poder de la predicación para resucitar a los muertos. ¿Sí? Tienes que creerlo, tenemos que creerlo. ¿Saben por qué? Y voy a tocar este punto que es delicado y que espero que en el Espíritu lo podamos entender. Parte de las congregaciones o de la iglesia se ha dedicado a llenar lugares, ¿sí?, de personas que no están vivas, aunque están en la congregación. ¿Me explico? Eso explica por qué la iglesia no tiene movilidad. Jesús le dijo a Timoteo: tienes que renacer, tienes que nacer. Nicodemo, perdón. ¿Ya ven cómo el cuerpo es importante? Porque en algunas expresiones, y los demás no dijeron nada, lo hice completamente adrede. Ustedes entenderán. A Nicodemo le dijo, Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que renacer, tienes que cobrar vida para que puedas ver el reino. ¿Sí? Ver el reino. En lugares, desgraciadamente, la falta de movilidad de la iglesia. ¿Un cuerpo muerto se puede mover? Cuerpo de una persona físicamente hablando no se mueve. La falta de movilidad de la iglesia es porque hay personas que no han sido resucitadas, que no han nacido aún, que están ahí, que gritan amén, que no faltan a la iglesia o a las reuniones,
pero no tienen movilidad del Espíritu, que no manifiestan los frutos del Espíritu, que no impactan. ¿Por qué? Porque no hay vida. Entonces, la iglesia carga con muertos en sus espaldas, por eso hay poca movilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Que Cristo da vida. ¿Sí? Que Cristo da vida. Y esto es muy importante. No estoy diciendo que ahora si alguien te invita a compartir a alguien y les digas de esta manera. No. Estoy hablando de que si vamos nosotros a compartir el Evangelio, tenemos que manifestarles claramente que sin Dios no tienen ninguna posibilidad, aunque tengan buena salud, aunque tengan buena economía, aunque tengan buenos materiales, bienes materiales, aunque tengan una familia numerosa, si no están vivos en Cristo, están ¿qué? Muertos, no hay posibilidad. ¿Sí? Para que al ratito no nos suceda lo que en algún momento dado a veces nos sucedió a nosotros, que andemos dando nuestro testimonio, donde, claro, yo no estoy escatimando que haya personas que fueron transformadas, pero si fueron transformadas fue porque tuvieron vida de parte de Dios. De otra manera, no hay una transformación. ¿Sí? La movilidad o la falta de movilidad de la iglesia se debe precisamente a que hay personas que necesitan aún nacer del Espíritu, ¿sí? Que tienen que ser resucitadas. Nos hemos equivocado en ocasiones en cómo anunciamos el Evangelio. Repito, lo primero que se debe saber o debe de saber la gente es que sin Dios ¿está qué? O estábamos muertos. ¿Sí? Una de las cosas que a la gran mayoría de los miembros en las congregaciones, como había dicho, les llegó el Evangelio de manera equivocada, ¿sí? Por la vida que llevaba, en la situación en la que estaba, pero nunca experimentaron una resurrección. No experimentaron una resurrección. Dejemos de contar nuestro testimonio y contemos el testimonio de Cristo. Nuestra primer condición es no éramos pecadores, estábamos muertos. Y cuando Dios nos dio vida, nos dimos cuenta que éramos pecadores. Dios perdonó nuestros pecados y juntamente con la vida que nos dio entendimos el amor de Dios. Así es como se debe de entender. Quiero cerrar ya este tiempo, 12:29, vamos bien. Porque voy a parar en este punto donde entendamos que la gracia es un don que merecía Cristo y que nos llegó a nosotros por medio de su sacrificio. ¿Sí? Entendamos esto. La gracia es un don que merecía Cristo y nos llegó a nosotros por su sacrificio. Cristo es la plenitud de la gracia del Padre que a través de su sacrificio nos hace llegar a nosotros a ser partícipes de esa gracia. ¿Sí? Y se hace abundante. Se hace abundante cuando entendemos la palabra de la cruz. ¿Puedes poner el versículo? Se hace abundante. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan,
esto es a nosotros, es que es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Esa gracia se hace abundante. Esa gracia se hace extensa. Esa gracia es como el enorme océano que conocemos cuando te paras a la orilla del mar. ¿Qué es lo que ves? Solo agua. En abundante. Sí. Así es la gracia de Dios. Y será solo si entendemos la palabra de la cruz. Sí. La palabra de la cruz. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Porque Cristo es la palabra de la cruz. Cristo es la palabra. La cruz y la crucifixión de Cristo, dijimos, se unieron, se hicieron una. ¿Sí? Por eso es importante entender la cruz. Es importante entender el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Para que abunde esa gracia de Dios en nosotros. Pero no solamente por oír, sino por un entendimiento. ¿Se acuerdan del Proverbio 24 que les dije que leyéramos, versículo 3 y 4? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Pues en su corazón traman violencia y sus palabras siempre traen problemas. Una cosa se edifica con sabiduría, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos y de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Que ver otra vez, despacio, puntual. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos y de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Sí. Habla de conocimiento, de sabiduría, habla de entendimiento. ¿Sí? Una de los proverbios por ahí tradicionalmente he leído, refiriéndose a la mujer, que dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Sí se acuerdan de ese? Que es muy, muy común. Aquí dice que de la manera en la que pone ejemplos, ¿no? ¿Puedes leerme el versículo 1 nada más? El versículo 3. Sí. Una casa se edifica con sabiduría. Ahí. Una casa se edifica con sabiduría. Continúa. Y se fortalece por medio del buen juicio. Y se fortalece por medio del buen juicio. Sigue adelante. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos. Y De toda clase de riquezas y objetos valiosos. De toda clase de riquezas y objetos, ¿qué? Valiosos. Valiosos. Ahí está la palabra valor. Tú y yo podemos, ¿qué dice el predicador en Eclesiastés? Sabiduría. Adquiere sabiduría. Es lo que menos pide. ¿Qué pidió el rey Salomón? Sabiduría. Y vimos que esa sabiduría trajo beneficios. ¿Sí? Trajo beneficios. No solamente a él, sino a toda la nación. Porque fue conocido como uno de los reyes más ricos y poderosos de influencia. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría, conocimiento y entendimiento, para que nuestro cinturón pueda ser, decía ahí, ensanchado. ¿Sí? Una de las cosas que necesita la iglesia precisamente es quitarse o desabrocharse el cinturón. ¿Sí? Es
es una figura profética que tenemos que entender en nuestro espíritu, ¿sí? Qué importante es volver a pedirle al Señor, por medio de su espíritu, que traiga entendimiento, que traiga ese conocimiento, pero a la luz de su espíritu. Porque hay información en nosotros, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado que ya Dios depositó. Traemos el chip, traemos ¿cómo le decían lo que vimos en la ELA? La automatización ya en nuestras vidas por la vida que recibimos de Cristo, pero que necesita ser activada por medio de los códigos espirituales del reino de Dios, ¿sí? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque le estamos dando ese valor, ¿sí? Entonces, vamos a terminar adorando un par de minutos nada más.